Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el crossover completo Ultimate Spider-Man Incursion con guión de Dennis Camp y Cody Ziglar y arte de Jonas Scharf. Espero que les guste. La historia comienza en Brooklyn, en la Tierra 616. Miles Morales reflexiona en su mente mientras se desplaza por los tejados de la ciudad. Piensa que a pesar de que la vida ha sido agitada, siente que ha logrado superar los obstáculos. Ha tenido muchas cosas encima últimamente, pero ha hecho lo posible por mantenerse firme, aunque no siempre ha sido fácil. Antes solía temerle al cambio, pero después de todo lo vivido, parece que se ha acostumbrado a él. Vemos un recuerdo de él durante el evento Secret Wars, dándole la hamburguesa a Molecule Man, el hombre molécula. Miles siente que hay algo dentro de él que no termina de encajar, como si supiera que perdió algo, quizá todo, pero también como si hubiera recibido una segunda oportunidad. Sabe que proviene de otro universo, aunque los recuerdos están borrosos. Aún sin entender del todo, supo que no podía confiar en The Maker. Por eso botó la tarjeta que le entregó. Además, estaba en blanco. Pero desde ese encuentro ha estado sintiéndose raro, como si algún secreto intentara abrirse paso en su mente, sin que él pueda detenerlo. Tal vez la oferta de unirse a ese otro universo no era solo palabrería. Quizá había algo real allí, algo capaz de llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pero después de pensarlo unos segundos más, se siente tonto por haberlo considerado siquiera. Esa noche, luego de terminar de cenar, levanta en brazos a su hermana pequeña Billy para llevarla a la cuna. Cuando sale de la habitación, la tarjeta que había desechado empieza a emitir chispas y de pronto se eleva, envuelta en una intensa luz azulada. Billy aparece junto a ella, observando con curiosidad esa energía brillante y extendiendo los brazos. Apenas Miles da unos pasos fuera de la habitación, su sentido arácnido se dispara con fuerza. Sabe que algo no está bien. Percibe el peligro y gira inmediatamente hacia la puerta, llamando con urgencia a su hermana. Un estallido de energía atraviesa la habitación como un rayo, iluminándolo todo. Un portal se ha abierto. La tarjeta era en realidad un portal interdimensional. En medio del caos, la pequeña Billy es arrastrada por la fuerza de esa energía descontrolada. Miles irrumpe en la habitación justo a tiempo para presenciar lo que ocurre. Su rostro refleja puro terror mientras grita el nombre de su hermana, tratando de alcanzarla. Sin pensarlo dos veces, se lanza tras Billy, guiado únicamente por el instinto y el amor puro. La energía que envuelve el portal lo arrastra de inmediato. Todo a su alrededor es caótico e incomprensible. Nada en ese lugar tiene sentido. Teletransportarse nunca lo tiene. Y lo peor es no saber qué efecto puede provocar en sus cuerpos. Sin embargo, Miles no se detiene. Está cerca, cada vez más cerca. Piensa que con solo una fracción de segundo más podrá lanzar su telaraña y alcanzarla. Pero el tiempo no está de su lado. En ese instante clave, cuando estira el brazo con todas sus fuerzas, ya es demasiado tarde. El portal expulsa a Billy a través de la dimensión hacia un lugar desconocido. Ella aterriza entre la hierba, en medio de una densa vegetación, sin señales de su hermano. En la penumbra, una figura se aproxima y se dirige a ella, diciéndole que parece estar muy lejos de casa. Nos movemos a Manhattan, en la Tierra 6160, o sea, el universo Ultimate. Un portal oscuro se abre repentinamente en el cielo. El Spider-Man de este universo observa desde un edificio mientras Richard, enfundado en su traje, le pregunta si ha visto algo parecido antes. Peter reconoce que no, pero agrega que él es relativamente nuevo en eso, así que le pide que haga lo suyo. Richard le pide a su inteligencia artificial que analice la situación. El traje le responde que la anomalía se está multiplicando. Intenta analizar la firma energética y encuentra algo interesante. La energía parece tener una naturaleza orgánica, lo que desconcierta a ambos. Se preguntan cómo puede ser posible que algo así esté vivo. Spider-Man siente una alerta en su cuerpo, ese hormigueo característico que precede al peligro. Intenta averiguar de dónde proviene,
pero es interrumpido por un ataque repentino desde arriba. Ambos esquivan el ataque justo a tiempo. Al mirar arriba, ven algo que los deja más sorprendidos. Desde uno de los agujeros sale una figura humanoide completamente blanca, con un rostro sin rasgos definidos, interrumpido solo por unos orificios negros, quien exclama con euforia que el artefacto funcionó. No puede creerlo, pero parece haber obtenido poderes y se burla de Stark en un arrebato de emoción. Se siente importante por primera vez, convencido de que ahora tiene poder. Y lo mejor de todo es que ha caído justo donde hay dos Spider-Man esperándolo. La batalla estalla. Spot, la Mancha en español, se enfrenta a padre e hijo. Richard activa los protocolos de combate, pero aunque lanza su telaraña directamente al rostro de Spot, él usa sus portales para hacer que Richard se ataque a sí mismo. Luego hace caer a Peter con otro truco y derriba a Richard con un puñetazo. Mientras se pone de pie, Peter le advierte al villano que hay algo más detrás de él. Spot se da la vuelta, confundido, justo cuando aparece un nuevo Spider-Man. Miles Morales irrumpe desde el portal con un golpe directo, impactando con fuerza en Spot. Peter y Richard observan incrédulos la llegada de otro Spider-Man. Miles, mientras se enfrenta a Spot, analiza la situación. Múltiples Spider-Man. Check. Un Spot agresivo. Check. Y concluye que eso solo puede significar que ha cruzado a otro universo. Spot le pregunta a Miles quién es Spot. Miles le responde que es el tipo al que está a punto de patearle el trasero, mientras lo derriba con un potente ataque. Spot intenta resistir. Le dice a Miles que tiene poder, que es alguien importante. Pero Miles no está para juegos, así que carga su cuerpo y derriba a Spot con un potente Venom Blast, mientras le dice que lamenta decepcionarlo, pero que ese no es su día. Tras la batalla, Miles se presenta como Spider-Man. Saluda a Peter y luego le pregunta a Richard si acaso su nombre es Venom. Richard le dice que no, pero le parece que es un nombre genial, así que decide que ese será su nuevo alias. Miles se lamenta por lo que ha hecho. Richard le agradece por salvarlos. Miles responde que todo está bien y que ya saben lo que dicen sobre los Spider-Man. Pero Peter y Richard se lo quedan mirando. Así que Miles los instruye. Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña. La línea de apertura del icónico tema musical de la serie animada de 1967, que se ha convertido en una especie de eslogan no oficial del personaje. Miles luego les explica lo que acaba de ocurrir y todo ese rollo multiversal. Peter le pregunta si en ese otro universo él también es Spider-Man. Miles le responde que sí, y agrega que le sorprende que apenas lleve 1 año y medio como héroe. Richard comenta que él apenas acaba de empezar hace unos meses y le pregunta si también hay otra versión suya en ese universo. Miles esquiva la pregunta y solo menciona que no conoce a Venom muy bien. Luego cambia el tono. Les explica que aunque todo esto puede parecer confuso o emocionante, su prioridad ahora mismo es encontrar a su hermana y les recuerda que es solo una niña. Mientras se desplazan por la ciudad buscando a Billy, Richard le pregunta a su padre si ha notado lo genial que se ve el nuevo Spider-Man. Agrega que cuando Miles dice «Soy Spider-Man», suena auténtico, como si realmente encajara. Richard también destaca lo natural que se le ve al balancearse, o la manera tan genial con la que se encargó de ese nuevo villano, refiriéndose a Spot. Peter responde que eso seguramente viene con la experiencia, mientras se asoma por otra ventana para ver si la bebé está ahí. Richard comenta que Miles parece tener su misma edad, o incluso menos. Peter lo interrumpe para preguntarle a un par de personas en la calle, pero ellos lo ignoran, confundiéndolo con miembros de los Hijos de la Luz Eterna, el culto que lidera Hulk aquí. Mientras se alejan, Peter responde que, a pesar del poco tiempo como héroe, se considera un buen Spider-Man. Añade que además tiene una esposa e hijos, por lo que no puede estar balanceándose todo el día. Para él, pasar tiempo con su familia es más importante. Richard, con incomodidad, le pide que no se comporte así, que no sea raro. Peter le responde que no es raro,
y le pregunta si sabe que sí lo es, mientras vemos cómo Spot consigue escapar. Peter no deja de lloriquear. Le dice a Richard que lo raro es que su hijo piense en su propio padre como su segundo Spider-Man favorito. Luego le pregunta quién es su padre favorito, ¿el tío Ben, su profesor de inglés, o ese tipo que le cuidó un tiempo cuando era niño? Pero son interrumpidos por Spot, que emerge de nuevo, ahora en una forma más poderosa y gigantesca. Declara que tomó algo que no era para él, y eso lo convirtió en alguien importante, que nadie puede deshacerse de él, y que Spot le parece un buen nombre. Miles, harto de él, vuelve a enfrentarlo, mientras le dice que entienda que deje de hacerlo perder el tiempo, y lo golpea con fuerza. El impacto es brutal, lanzando a Spot por el suelo, dejando a Peter y Richard impresionados por su fuerza. Nos movemos a diferentes partes del mundo. En lo que parece ser Otherworld, vemos a Captain Britain hablando con Merlin, quien le informa sobre una incursión dimensional. La que está atrás no sé quién es, será Opal Luna Saturnine. En su helicarrier, el director Fury escucha a su asistente, quien le informa que no fue una incursión, sino que fueron dos incursiones. En el África, Lord Ra ha tenido una visión. Ha visto a un héroe arácnido cayendo y a su hermana, la abridora de caminos. Finalmente, Hulk, el Great Grey One, es informado de que la tecnología involucrada es la de The City, la ciudad, y lleva la firma inconfundible de The Maker. Desde algún lugar en Sudamérica, Emmanuel da Costa se pregunta si realmente será él, The Maker, y si habrá escapado antes de tiempo, mientras se alimenta de su hijo. Hulk interviene de nuevo y plantea la posibilidad de que se trate de un arma poderosa que The Maker dejó atrás. Desde el Hinokuni, Viper, junto a Sunfire, sugiere que tal vez sea un mensaje. Y desde la República Euroasiática, Illyana Rasputin, quien está junto a su hermano Colossus y Omega Red, se pregunta si lo que enfrentan es un agente. Pero no importa, porque al final de cuentas, sea lo que sea, ellos lo quieren. Y vemos como todos los representantes del Consejo de The Maker lo dicen al unísono. Todos quieren ese poder, esa arma, sea lo que sea. Y Nick Fury, desde su helicarrier, lo quiere también. Nos movemos al Triskelion, la base secreta de los Ultimates. Tony también ha identificado a la firma energética como la de The Maker. Sin embargo, Doom niega que se trate de él. Si fuera realmente The Maker, todos estarían muertos. Esa sola evidencia le basta. Steve Rogers revisa los datos y decide enviar a un par de miembros a investigar. Tony, sorprendido por su elección, le pregunta si está seguro de enviar a esos dos en particular para algo tan delicado. Steve, confiado, le responde que ellos pueden con eso. Además, son prácticamente del vecindario. Volvemos a Nueva York. Peter y Richard siguen patrullando, observando desde las ventanas con la esperanza de encontrar pistas. Pero no todos los residentes lo toman bien. Peter sugiere dejar de hacer eso. La situación podría volverse incómoda. Luego le dice a Miles que han estado buscando demasiado tiempo y atrayendo demasiada atención. Probablemente la policía ya está en camino. Y no solo eso, hay gente mala ahí fuera, gente que busca tipos como ellos. De pronto, Miles desaparece de sus ojos, activando su camuflaje, y les dice que lo sigan. Richard se queda impresionado. No sabía que podía hacerse invisible. Peter añade que, tras tantas horas sin encontrar rastro de su hermana, lo mejor sería descansar y empezar de nuevo al día siguiente. Pero Miles se niega rotundamente. No puede dejar de buscar. Billy es apenas una bebé de 11 meses. No conoce a nadie en este universo y él no va a detenerse hasta encontrarla. Aunque los demás intentan convencerlo, él insiste en que está bien. Agradece la ayuda, pero asegura que puede con esto. Peter acepta su decisión y le dice que lo buscarán al día siguiente. Mientras tanto, su hijo se queja porque no quiere irse, pero su padre le recuerda que es noche de escuela y ya es muy tarde. Richard se muere de la vergüenza, pero se despide de Miles, diciéndole que fue genial conocerlo.
Luego, mientras se van, se pregunta si él también podrá hacerse invisible. Miles continúa pensando, él puede con eso. Activa su camuflaje y vigila desde las sombras. Reconoce en su mente que Spider-Papá tenía razón en algo. Un grupo de hombres extraños de rostros borrosos llama su atención. Él nunca había visto algo así. Parecen irreales, como fotografías antiguas mal impresas. Él no lo sabe, pero estos son los agentes de HAND, Heroic Anomaly Neutralization Directorate, el Directorado de Neutralización de Anomalías Heroicas. Así que Miles decide ir a Brooklyn, tratando de mantener la calma y evitar el pánico. Su mente no se detiene. ¿Dónde estás, Billy? Visita la dirección de su hogar. Es el único lugar que Billy conoce. Aunque sabe que no tiene sentido, espera que de algún modo ella haya encontrado el camino de regreso. Sin embargo, al observar por la ventana, la realidad lo golpea con fuerza. No hay señales de Billy. Lo único que encuentra es otra familia, con otros niños. Ese ni siquiera es el mismo edificio. Y se pregunta si él y Billy siquiera tienen un lugar en esta realidad. A pesar del dolor, sigue su búsqueda. Recorre su antiguo vecindario, pero ya no se siente parte de él. Desde las alturas todo luce igual, pero en el suelo, cada detalle es distinto. Nada encaja. Observa un cartel que advierte sobre los Ultimates, tildándolos de terroristas. Aún así, se promete a sí mismo que encontrará a su hermana. De pronto, alguien lo localiza. Miles repite que puede encargarse de la situación, pero una gigantesca mano lo atrapa. Su sentido arácnido no le advierte a tiempo, o quizá no lo vio como un peligro. Alguien le informa que lo han estado buscando. Le explica que tiene mucha preocupación y que su llegada solo puede significar dos cosas, y que es mejor que diga la verdad. Bajo la luz de la luna aparecen Hank y Janet, pero esta vez con los roles invertidos. Hank está encogido y Janet en su forma gigante. Aunque me pregunto si es la misma Janet. No, sé que es la misma. El que no es el mismo es el artista. En The Ultimates dibuja Juan Frigeri. Mientras tanto, Miles, retomando lo que decía al inicio del número, está convencido de que puede enfrentar lo que sea que este mundo le lance. Finalmente, Janet le hace la pregunta definitiva. ¿Estás aquí para destruir el mundo o para salvarlo? Dejando a Miles sorprendido, y parece que ha empezado a dudar. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Wasp, Ant-Man y Wakanda. La historia comienza en Wakanda. Vemos a Billy, la hermana de Miles Morales, que entra caminando en una sala de forma circular y se dirige a su centro, donde hay una esfera luminosa, contemplándola con asombro. Justo cuando está por cogerla, es jalada hacia atrás por una fuerza invisible, como si fuera una ráfaga de viento, y se escucha una voz que dice: «La curiosidad mató al gato, pequeña. Así que vamos a asegurarnos de vigilarte más de cerca para que no te metas en más problemas». Ahí vemos que quien dijo esto es Ororo, o Storm, quien mantiene a Billy levitando. A su lado está Killmonger, su pareja, cruzado de brazos, quien agrega: «Es toda una pequeña artista del escape, Ororo». En eso, alguien más interviene y dice: «Es porque este no es un lugar para niños, Eric. Y con tantos de nuestros recursos y nuestro enfoque puestos en otros asuntos, era natural que se colara sin ser vista». «Eres muy severo, hermano», opina Shuri, quien está junto a él. Y luego agrega: «Además, no todos los días aparece una forastera dentro de nuestras fronteras. Y siendo tan pequeña, hay muchas preguntas». «Tienes razón, Shuri. Perdona mi franqueza. Estos son tiempos difíciles», responde T'Challa. «Hemos aprendido algo más sobre de dónde vino». Shuri le contesta: «Mis escaneos aún no están completos, pero no hay duda de que la niña tiene energías residuales que coinciden con las del Maker». «¿Un arma, tal vez?», pregunta Black Panther. «Sé que nuestro enemigo es cruel, pero usar a una niña...» No un arma, T'Challa. Algo diferente», lo interrumpe Shuri.
Las lecturas de energía se asemejan más a un algoritmo de teletransportación que a un arma de guerra. Está ligado a una firma energética más prominente y sofisticada, pero mi equipo aún no ha descifrado completamente la información. The Maker y sus fuerzas son conocidos por su creatividad en el terror. ¿Estamos seguros de que no es un arma nueva?, pregunta Killmonger. T'Challa le responde que está de acuerdo con su hermana. Las lecturas no se comportan como un arma, se parecen más a una tecnología de teletransporte. Shuri agrega que esa energía de teletransporte parece ser solo una parte del rompecabezas. Ella cree que más que un arma, es una invitación, o quizá una llave. Ororo pregunta qué invitaría esa llave y qué desbloquearía. Finalmente, Shuri comenta que aunque no puede asegurarlo aún, cree que se usará para desbloquear nuevos comienzos para ellos. Y luego vemos a todos observando la ciudad entera desde la pantalla de su computador. Mientras tanto, en otra parte, alguien comenta: Doom y Iron Lad creen que ella podría permitir que el Maker salga antes de su cuarentena temporal, lo que significa que tu hermana podría ser la clave que desate el fin del mundo. Vemos que quien ha dicho eso es Janet Van Dyne, Wasp o Avispa, quien está con Hank Pym, Ant-Man y Miles Morales, Spider-Man, dentro de un jeep. Miles le responde con angustia que ella solo tiene 11 meses. El vehículo avanza por la República de Ruanda, cerca de la frontera con Wakanda, pero Miles se desespera y pide que vayan más rápido. Janet le explica que van lo más rápido posible, y que no por algo, Wakanda es un reino oculto. Miles se queja de que todo en ese universo toma más tiempo. Él ha estado esperando por semanas. Mientras ellos conversan, Hank piensa en silencio. Pobre niña. Él está bastante asustado por ella, pero intenta ocultarlo. Puedo entenderlo. Su nombre es Miles Morales, y viene de otro mundo. Janet le recuerda a Miles que se suponía debía mantenerse oculto, pero él estuvo saliendo a detener ladrones y asaltantes, ganándose el apodo de Spider-Man de Jersey en los periódicos. Como comentario, Miles es originario de Nueva Jersey, a comparación de Peter, quien vive en Nueva York. Miles se defiende diciendo que lo dejaron solo en un apartamento en Trenton y que no podía quedarse sin hacer nada. Además, ese universo ni siquiera tiene Crunchyroll, preguntándose qué pueden ver. Hank le pregunta si ellos usan sushi para ver televisión en su universo, lo que deja a Miles confundido. Miles les pregunta por qué los Avengers de ese mundo no tienen un Quinjet o un teletransportador, pero Janet no sabe lo que es un Quinjet. Miles continúa quejándose, criticando que ni siquiera consiguieron un vuelo directo para llegar, ya que tuvieron una escala de 8 horas en Lagos. Janet le explica que sí tienen un teletransportador, pero que consume mucha energía y es costoso, mientras que Miles le cuenta que su Black Panther lo llevó de Brooklyn a Wakanda en 1 hora. Mientras tanto, Hank piensa: Jan y yo hemos sido sus supervisores desde que lo encontramos patrullando Brooklyn hace unas semanas, lo cual es nuevo para nosotros, supervisar personas. Usualmente, somos nosotros los supervisados. Ha venido aquí, a una zona de guerra, para salvar a alguien que ama. Como dije, puedo entenderlo. Janet le aclara a Miles que no son los Avengers, sino los Ultimates, y que hacen lo que pueden con lo que tienen. Miles le confiesa que ese nombre le suena familiar cada vez que lo escucha. Hank siente que Miles lo mira de una manera extraña, como si supiera algo que él no sabe, y se pregunta si es disgusto lo que siente por él. Como comentario, en el universo Ultimate original, Hank solía abusar de Janet todo el tiempo, de manera deliberada y maliciosa. Parece que Miles está recuperando los recuerdos. Janet agrega que deben tener cuidado porque están en zona de guerra. Hasta ahora han logrado avanzar con sobornos, pero están llegando a un punto donde eso no funcionará. En eso, Miles siente su sentido arácnido activarse y les pide que detengan el jeep, pero es demasiado tarde, ya que un rayo de energía impacta en ellos, destruyendo el vehículo y lanzándolos por los aires. Las Dora Milaje aparecen delante de ellos, ordenando a Giant Man, Wasp
y al Spider-Man de Jersey que se rindan, acusándolos de ser terroristas al acercarse al territorio soberano de Wakanda. Los héroes se levantan de entre los restos del vehículo y piden ver al rey T'Challa de inmediato, ya que él tiene algo o alguien que ellos necesitan. Las Dora Milaje interpretan esto como una amenaza de los terroristas hacia la vida del rey y ordenan atacar, sorprendidas de que Spider-Man lleve un traje de vibranium. Miles les aclara que su traje, en realidad, fue hecho con una nanomalla de vibranium, mientras esquivan sus disparos. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, un guardia irrumpe en la sala para informar a T'Challa que hay una amenaza contra su vida y que deben evacuarlo, pero él pregunta qué amenaza. El guardia le explica que terroristas internacionales que se hacen llamar los Ultimates han intentado cruzar la frontera y lo han amenazado, destacando que uno incluso usa vibranium. T'Challa se muestra interesado y dice que ha querido hablar con ellos desde hace tiempo. El guardia le advierte que podría ser un intento de asesinato, pero T'Challa se irrita y le pregunta si él acaso es un niño o un cobarde, dejando claro que es el Black Panther, rey y protector de Wakanda, e irá con su gente para enfrentar la amenaza, retando a quienes quieran matarlo a que lo intenten. El guardia insiste, pero T'Challa le asegura que no morirá ese día, que hay mucho por hacer y poco tiempo, ordenándole irse. Mientras baja las escaleras, Killmonger aparece junto a Ororo y declara que protegerán al rey. T'Challa comenta que saldrá en 3 minutos y que quien quiera ir lo siga. Ororo le entrega a la niña a otra mujer, pidiéndole que la vigile de cerca, ya que es sorprendentemente precoz. Una vez en la nave, Eric comenta que le emociona conocer a estos terroristas y que quizá puedan comparar tácticas. T'Challa le responde que ojalá sea así, si es que no se matan antes. Mientras tanto, en otra parte, Hank piensa: ¿qué hacemos por las personas que amamos? Lo que sea. Hacemos lo que sea. Cruzamos universos y continentes. Enfrentamos paisajes extraños y alienígenas. Luchamos contra reyes, ejércitos y monstruos. Aunque lo odiemos, aunque tengamos miedo. Miedo de lo que ellos nos harán. Miedo de lo que les haremos a ellos. Ahí vemos a Ant-Man, reducido de tamaño, entrando en contacto con las hormigas del lugar. Y luego agrega: a este tamaño, mis percepciones no sirven, por lo que mi casco empieza a traducir. Así sé que Janet, en este momento, mide 4 pisos de altura y sostiene a todo un pequeño ejército ella sola, y que Miles está destruyendo el muro rápidamente. Pero debajo de mis pies hay otro pequeño ejército, y me escuchan a mí. Ellas hablan con olores. Mi casco traduce su lenguaje a una señal compleja de feromonas. Solía tener pesadillas sobre hormigas muriendo, gritando de dolor. De hecho, una vez traté de disculparme con ellas por los millones que había matado. Estúpido. Incluso con el casco, ellas no entienden el concepto de perdón, o de culpa en ese caso. Así que me apego a cosas simples: agruparse, morder, devorar. Y vemos cómo, siguiendo las órdenes de Hank, las hormigas atacan a las Dora Milaje. Wasp le da las gracias por la ayuda, mientras que Hank piensa: ¿qué no haríamos por las personas que amamos? En eso, Hank nota cómo en el cielo se forma una tormenta, seguida por un rayo, que anuncia la llegada del rey de Wakanda, T'Challa, junto a Storm y Killmonger, advirtiendo a los Ultimates que su ataque a Wakanda ha sido considerado un acto de guerra y que, si no se detienen, enfrentarán a la fuerza militar de la nación más avanzada del mundo. Killmonger les ordena que no hagan movimientos bruscos, mucho menos lanzamientos de fluidos ni cambios de tamaño, mientras que Miles se adelanta, pidiendo hablar con T'Challa. Mientras tanto, dentro del palacio, la mujer a quien le fue encomendado el cuidado de Billy se comunica con alguien. La llave está en mi bolsillo. Solicito extracción inmediata desde EX Point 135. Asegúrate de que el director Fury sepa que fui yo, abandonando identidad pseudo comprometida. Presencia enmascarada al máximo. Ahí vemos cómo esta persona se deshace de su disfraz. Esta es una de los agentes de The Hand, que puede tomar la apariencia de otros,
quien finaliza diciendo: repito, el agente 1892993 regresa con la bestia en posesión de la llave de la ciudad. Mientras que Billy la mira con cara de sorpresa. Volvemos con Miles y los demás. Miles grita repetidamente el nombre de su hermana, mientras los demás observan. Black Panther ordena sellar el palacio y pregunta quién la tuvo por última vez. Hank intenta intervenir, pero Janet se adelanta y opina que ya es demasiado tarde para sellar nada, reconociendo que quien se la llevó ya debe estar muy lejos. Mientras observa, Hank piensa: pobre Spider-Man, incluso a través de la máscara puedes verlo romperse. Puedes culparlo. Ha llegado tan lejos por ella, solo para descubrir que ahora está más fuera de su alcance que nunca. Dejo que Jan tome la iniciativa, como siempre lo hago. Pero a veces, como ahora, apenas la reconozco. Miles observa a Janet mientras ella conversa con T'Challa y Ororo sobre alianzas y asociaciones estratégicas, pero luego grita que no le importan sus objetivos a largo plazo. Él solo quiere encontrar a su hermana. Janet le dice que lo entiende, pero que están peleando una guerra para salvar a todos los niños, no solo a su hermana. Mientras observa eso, Hank piensa: hace poco más de un año éramos 2 exterminadores en Jersey. Ahora ella está dando la mano y compartiendo estrategias con reyes y diosas. La verdad es que, probablemente, ella estaría mejor sin mí. A veces pienso en irme, desaparecer sin avisar una noche, hacerle un favor. Pero no soy lo suficientemente fuerte. La amo demasiado. La he amado desde que tengo memoria. Literalmente, su rostro es mi primer recuerdo. Cuando desperté en el hospital, ella estaba justo a mi lado, acostada en la cama del hospital. Lágrimas corriendo por su rostro. Esa es mi historia de origen. La vida antes de ese rostro es vaga. El hombre que era, que se suponía que debía ser. Se suponía que debía ser un tipo brillante. De ese tipo se enamoró ella, de ese tipo brillante. Pero soy con quien ella se quedó. Ahí vemos cómo Janet lo visita en el hospital donde Hank se está recuperando, después de lo que asumo que fue el ataque de The Maker, para impedir que se convirtiera en el superhéroe que estaba destinado a ser. Producto de eso sufrió un daño cerebral irreversible. Sin embargo, Hank mismo cuenta lo que hizo Janet. Pero ella se quedó conmigo de todas formas. Ella se quedó conmigo en todo, a través de la debilidad, el miedo, la mentira, la negación, las verdades que no podía enfrentar y la elección que intenté quitarle. Ella se quedó conmigo. Así que me quedaré con ella, pase lo que pase. Así como Miles no se detendrá hasta encontrar a su hermana, al menos hasta que uno o ambos estén muertos. Hank se reúne a Miles y los demás, quienes siguen discutiendo, mientras que a poca distancia de ahí, la agente de The Hand vuelve a comunicarse con la base, diciendo: estoy a 5 minutos del punto de encuentro, por favor confirmar. Pero no puede terminar la frase, ya que una espada le atraviesa la espalda. Y mientras Hank concluye su monólogo interno pensando que la muerte de ambos es posible, vemos que quien empuña la espada es Kenichiro Harada, Silver Samurai, uno de los líderes de Hinokuni, el Japón en este universo Ultimate, donde se desarrolla Ultimate X-Men, junto con Sunfire y Viper. Creo que es la primera vez que lo vemos hablar, y con Billy en brazos lo vemos decir: el humilde sirviente del emperador ha tomado posesión de la anomalía. Por la gloria del emperador Sunfire y Hinokuni. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Silver Samurai contra los X-Men. La historia continúa con Miles Morales, ahora lejos de Wakanda. Mientras camina por unas calles, piensa: he estado atrapado en este lugar durante 2 meses. Un lugar tan familiar y a la vez tan extraño. Todo está mal. Todo está fuera de lugar. Lo juro, es como si todo el maldito universo se hubiera construido con rencor. Ya he hecho esto del multiverso antes, pero esta vez se siente tan diferente. Pensé que estaría fuera de aquí en pocos días, pero en cambio, necesito encontrar a mi hermana, Billy.
Necesito concentrarme en ella. Dios, desearía tener mi diario o al Dr. Kwan. Incluso aceptaría a Nancy en este momento. Porque cuanto más tiempo paso aquí, más empiezo a recordar mi antiguo hogar, mi antiguo universo, mi universo original, mis viejos miedos e inseguridades. Una niña lo observa con atención, pero su madre le grita: «Dentro, Akane, antes de que esa secta te atrape». «Pero los mutantes no son todos malos, ¿verdad, mamá?», pregunta la niña, aunque solo recibe como respuesta una indicación de que se calle. Miles continúa pensando: «Logré despistar a Hank y Janet en el momento en que la nave wakandiana nos dejó en Hinokuni, el Japón de este universo. T'Challa había rastreado la firma energética de Billy hasta aquí. Me volví invisible en el momento en que bajé de la nave. Si voy a encontrar a Billy, necesito hacer esto por mí mismo». Aparte de Pete y Richard, la mayoría de la gente en este universo me resulta demasiado extraña para confiar todavía. Su concentración se ve interrumpida cuando escucha dos voces aproximándose que dicen: «Hachigatsu ni shite wa samuku nai? Waruku nai ne. ¿No hace frío para ser agosto? Así es, y no me quejo». Miles piensa: ¿voces? Suena como si alguien pudiera estar en problemas. E inmediatamente vuelve a hacerse invisible para luego trepar a la rama de un árbol. Desde ahí ve a las muchachas continuar con su caminata. Nico le dice a May: «Puedes controlar el viento. Era obvio que dirías eso». «Pensé que a las chicas góticas les gustaría el clima frío. Lo siento», responde May. Nico replica: «Que sea bruja no significa que me convierta en una gótica de manera automática». «Lo siento», repite May, «aunque sí te vistes como una». Nico cambia de tema y le pregunta: «¿Me trajiste a este bosque espeluznante solo para insultarme, May? ¿O de verdad necesitas mi ayuda?» «Sí, lo siento, Nico», contesta May. «Pensé que tal vez podrías ayudar a rastrear a esos mutantes de Children of the Atom, los hijos del átomo, que han estado apareciendo por todas partes con tu magia o algo así». «Eso es más fácil decirlo que hacerlo», responde Nico. «Todavía estoy aprendiendo cómo funciona esta magia, y mi báculo ha estado actuando de forma extraña últimamente». «Tal vez no lo estás usando bien», le dice May, pero Nico le interrumpe gritando: «Espera, lo está haciendo otra vez. ¿Ves? Está reaccionando a algo. Debe haber algún tipo de energía rara cerca». Mientras tanto, Miles, aún escondido, espera que ella no esté hablando de él, aunque pierde las esperanzas de que eso sea así al ver su sentido arácnido activarse. Pero aún confía en que no puedan verlo, ya que es invisible. May, quien con el tiempo parece haber aprendido más sobre sus poderes, comenta: «El viento me está diciendo algo. ¿Hay alguien más aquí?», mientras levanta la mirada hacia el lugar donde Miles está. «Definitivamente pueden verme», se lamenta Miles al ver cómo, de alguna manera, pierde la invisibilidad. May y Nico se quedan sorprendidas al verlo. Nico grita que es un fantasma, pero May le aclara que es solo un chico. «Es mucho pedir que, por una vez, me quede atrapado en un multiverso donde la gente sea amigable», piensa Miles, mientras se pone su traje de Spider-Man. Al verlo, Nico exclama: «Peor aún, un chico demonio». «Vaya, ese traje es genial, igual que Kamen Rider», comenta May. «Vamos a dejar ese báculo a un lado y tratar de hablar un segundo», responde Miles, lanzando una telaraña hacia el báculo de Nico, pero ella lo mueve con rapidez, contrarrestando su ataque. May, en respuesta, le lanza una descarga eléctrica mientras le dice: «Deja en paz a Nico, extraño chico, demonio, fantasma». Miles esquiva la descarga en el último segundo y exclama: «Uf, demasiado cerca. Espera un minuto, ¿por qué estos poderes se ven tan familiares?». Como comentario, para quienes no siguen la serie de Ultimate X-Men, Nico es la Nico Minoru de este universo Ultimate. May es un personaje nuevo inspirado en Storm, Tormenta, que usa el nombre de May Storm, Tormenta de Mayo.
ambas son mutantes. Miles Morales es el otro Spider-Man, aunque ya todos saben esto, ¿verdad? Nico alza su báculo y conjura un hechizo, liberando un ataque de energía mágica contra Miles. May se sorprende al verla actuar con tanta intensidad. Miles, al ver lo que se aproxima, saca su Venom Saber, su espada de energía, mientras piensa: ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! En serio, espero que esto funcione. Y luego, mientras bloquea el ataque, grita: ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! Nico se sorprende al ver que desvió el ataque, ya que no sabía que se podía hacer eso con la magia. También puede hacer espadas, agrega May. ¿Quién es este tipo? Mientras tanto, Miles piensa: no puedo seguir perdiendo tiempo. Necesito encontrar a Billy. ¿Cuál es el plan aquí, Miles? No parecen ser malas. Desesperado, le pide consejo a Nancy, una entidad extradimensional que se cree fue el primer Spider-Man de la historia y que escogió a Miles como su heraldo. ¿Qué fue lo que dijiste cuando estábamos en el plano espiritual? A Nancy se aparece montado en su hombro y le responde: es posible, oh heraldo mío, que la violencia finalmente resuelve el problema donde antes no pudo. Conociéndolo bien, Miles entiende el mensaje, así que levanta ambas manos y les dice a May y a Nico: está bien, realmente no quiero pelear. Intentemos hablar. ¿Qué estás haciendo? Estás planeando algo, lo sé, responde May. Miles agrega: no creo que debamos pelear, juzgando por tus pendientes. ¿Por qué me está mirando?, responde May. Diría que eres uno de los buenos, finaliza Miles, mirando sus pendientes en forma de relámpago. ¿Son ustedes X-Men?, pregunta Miles. ¿Hay como dos Storm en este universo? Recordemos que Miles se encontró con Ororo en Wakanda en el número pasado. Aunque ambas no entienden lo que Miles dice, Nico consigue escuchar la palabra X-Men, así que reacciona preguntando: ¿él dijo X-Men? ¿Cómo sabe de nosotras? ¿Nos sigue en redes sociales? May, por su parte, pregunta: ¿dijo Storm? Y luego se le va encima, preguntándole: tú, araña, demonio, espeluznante, ¿cómo sabes sobre los X-Men, eh? ¿Eres parte de la secta Children of the Atom? Sí, dilo o te lanzo un hechizo, complementa Nico. Miles responde: Sumi, Masen. Realmente no hablo japonés. Al ver su actitud, Nico y May conversan. No creo que sea un demonio, creo que es solo un idiota, dice May. No lo niego, pero no lo sabremos si no podemos entendernos. ¿No tomaste clases de inglés?, pregunta Nico. Sabes que reprobé la materia, ¿por qué no hablas tú? Apuesto a que pasaste, responde May. Ah, no, me da mucha vergüenza hablarlo, contesta Nico, muy apropiadamente, porque eso se ve mucho en Japón. May pierde la paciencia y grita: ¡qué inútil! ¿No puedes hacer un poco de magia para traducir o algo así? Así no funciona la magia, May, responde Nico. Solo usa la aplicación en tu teléfono, tonta. May finalmente lo hace y usa Siri, o el asistente virtual de tu preferencia, y le pregunta a Miles: ¿quién eres? ¿Cómo sabes sobre los X-Men? Yo soy Spider-Man, responde Miles, pero no soy de por aquí. Nos movemos a otro lugar. Silver Samurai se ha quitado su casco y está jugando con Billy. Incluso deja que le dibuje una carita feliz en el pecho, pero no se le ocurre apartar, o al menos voltear, la enorme y filosa espada que tiene entre manos. Aunque luego lo hace, y hasta le muestra a Billy una figura hecha con cuerdas en sus manos, que ella mira con entusiasmo. Pero el momento se ve interrumpido por alguien que grita: ¡Kenoichio! Se supone que debes vigilar la anomalía, no jugar con ella. Inmediatamente, Billy comienza a llorar, y Silver Samurai responde: la anomalía es muy ruidosa y persuasiva. Los juegos la calman. Luego la toma entre sus brazos para que deje de llorar. Viper se burla de él. ¿Puede ser posible? El temible Silver Samurai
el carnicero sangriento de Hinokuni, encariñado con la anomalía. ¿Qué piensa hacer mi primo con ella, Viper?, le pregunta Kenoichiro. Y Viper responde: lo que sea correcto. En eso, ambos se sorprenden por una voz que dice: ahí está. Al ver quién aparece en pantalla, Viper exclama: ¿Da Costa? Esta línea está reservada solo para el emperador. ¿Cómo? Pero Emmanuel Da Costa, otro de los miembros del consejo de The Maker, le interrumpe: sé que tienes algo que quiero. Estoy aquí para hacer una oferta. Di tu precio. ¿Nuestro precio?, pregunta Viper. Servimos al emperador. ¿El quién? Bla, 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 interrumpe Da Costa. Ha tenido la anomalía durante semanas y no ha hecho nada. Seguramente estaría agradecido de librarse de esa carga. ¿Agradecido?, pregunta Viper. Y Da Costa continúa: estás fuera de tu zona de confort, querida Viper. Yo tengo experiencia con niños superdotados. Sé cómo tratarlos. Dirijo una escuela. Mi propio hijo. Puedo hacerte más rica de lo que jamás hayas soñado. O puedes morir defendiendo algo que no entiendes. Y ahora nos amenazas, replica Silver Samurai. Pero Da Costa se defiende. He venido a ustedes como colega y como hombre de negocios. He hecho una oferta justa, pero todos los grandes poderes buscan lo que tienen. Si descubrí su ubicación, otros también lo harán. Y ellos no les propondrán hacer tratos. Mientras tanto, en otro lugar, alguien dice: han pasado semanas. Es Nico quien le pregunta a Mei: ¿tu abuela no se dará cuenta de que estamos escondiendo a un chico aquí? Mei responde: lo dudo. Sus rodillas están mal, así que casi no sube las escaleras. Además, él sigue buscando a su hermana. No podemos echarlo. No está bien. Y así siguen la conversación. Buen punto, pero ¿qué hacemos con él? Lo ayudamos, pero él es muy emo. Porque le das comida mala. Volveré en un segundo, Nico, finaliza Mei, subiendo al ático, donde está Miles llorando, y le pregunta: chico demonio, ¿estás bien? Miles responde: oh, hola, Mei, no te escuché. Aunque no sé por qué digo esto, no es como si nos entendiéramos de todas formas. Mei le enseña lo que trajo de comer y se lo entrega, diciendo: katsu, que en español se conoce como milanesa japonesa o filete empanizado. Muy bueno, sobre todo el de carne de cerdo. Miles recupera el ánimo y responde: oh, wow, me encantan esos sándwiches. Los de las tiendas 11-7 de mi mundo no se comparan con los tuyos. Mei le muestra una carita triste que dibujó en su teléfono y Miles le responde: sí, sigo triste. Eso es lo malo. Agradezco su ayuda y que me dejen quedarme aquí, pero me frustra no haber podido encontrar a mi hermana. En realidad, creo que lo que más siento es miedo. Miedo de perderlo todo otra vez, como me pasó en mi antiguo universo. Todos estos recuerdos vuelven a mí y no puedo dejar de pensar en lo que se sintió ver morir mi antiguo universo, lo que se vio en Secret Wars del 2015. Me sentí casi tan desesperanzado como ahora. No puedo imaginar lo asustada que debe estar Billy. Ella es lo único que me conecta con ambos universos y la he decepcionado. Me responde: no entiendo todo lo que dijiste, pero sí sé lo que es ser una marginada. Por eso formamos a los X-Men, ¿sabes? Me han enseñado mucho sobre la amistad y la familia. Finalmente, mientras le toma la mano y luego se la posa en el hombro, añade: ¿y lo más importante que me enseñó? Nadie está realmente solo. Más tarde, ya de noche mientras duermen, el báculo de Nico empieza a brillar y a emitir un zumbido. Mei le pregunta si también usa su báculo como alarma, pero ella le responde que parece estar reaccionando a algo. Miles, medio dormido, observa lo que ocurre. El báculo comienza a moverse por sí mismo, aunque Nico asegura que no está haciendo nada.
Miles finalmente se despierta, salta y coge el báculo con sus manos, advirtiendo que nunca es bueno que algo brille de esa manera. Nico le pregunta a May qué dijo, pero ella responde que no entendió nada, ya que habló demasiado rápido. De repente, un destello de energía envuelve la habitación y los tres son envueltos por ella. Nos movemos con Viper y Silver Samurai, quienes observan a Billy siendo examinada por un doctor. Viper comenta: «Debo admitir que la anomalía tiene una manera de comportarse algo cautivadora». «Bastante, diría yo», complementa Silver Samurai. De pronto, un destello de energía ilumina todo el lugar. «Eso no es normal o posible», exclama Viper. «Estas instalaciones tienen una fuente de energía interna casi infinita». «¿Es Dacosta moviendo sus piezas?», pregunta Silver Samurai. En eso vemos a Miles, May y Nico aparecer en medio de la habitación donde está Billy. Nico se pregunta dónde están y May le responde que su báculo debe haberlas teletransportado hasta allí. Por su parte, Miles se da cuenta de que su hermana está allí también y Billy también lo hace, alegrándose. Mientras tanto, Miles observa a Silver Samurai acercarse y piensa: «Por supuesto que hay peligro. Bueno, esta es una de esas raras veces en las que en realidad tengo ganas de enfrentarlo». «¿Te crees un guerrero, chico?», le pregunta Silver Samurai mientras lo ataca con su espada. «Entonces, pongámoslo a prueba». Mientras tanto, May y Nico se cubren y esquivan los disparos de de Viper, quien se comunica con seguridad, preguntándoles por qué no están allí. Ellos responden que están en camino, pero que ha habido una distracción en la entrada principal. «¿Qué tipo de distracción?», pregunta Viper, aunque no recibe respuesta, ya que alguien se encarga de neutralizar a seguridad. Volvemos con Miles y Silver Samurai. Kenoichiro le dice a Miles: «Tus movimientos son buenos para un chico, pero yo soy un hombre con toda su experiencia». May carga todo su cuerpo con energía eléctrica y la utiliza para potenciar la espada de Miles, mientras dice: «Puede que seas un anciano, pero lo bueno de los jóvenes es que somos tercos, pero aún así sabemos trabajar con otros». «Maystorm, sí, de esto es de lo que hablo», agrega Miles, emocionado por la ayuda, y utiliza su espada para romper en dos la de Silver Samurai, derribándolo y dejándolo completamente sorprendido por el ataque. «¡Qué genial!», exclama May, chocando las manos con Miles, quien repite lo mismo. Nico los mira con envidia, ya que parece que se están divirtiendo, pero el sentido arácnido de Miles le advierte de un nuevo peligro. Sin embargo, la alerta llega tarde. Miles es atacado por la espalda por Magik, quien aparece de la nada desde debajo del suelo y lo derriba con un corte rápido. Nico y May reciben un impacto de energía que las deja fuera de combate. Magik, sin inmutarse, toma a la niña en brazos, comenta que no está para nada impresionada por la poca resistencia que encontró y abre un portal para marcharse. Miles, aún aturdido, solo puede ver, impotente, cómo se la llevan otra vez. Nos movemos a otro lugar. Vemos a Magik conversando con Dacosta por videoconferencia, informándole: «Hemos asegurado la anomalía gracias a tu inteligencia». Dacosta responde: «La inteligencia es la palabra correcta. Gracias a este pequeño prodigio, actualmente soy uno de los hombres más inteligentes del planeta, además de uno de los más ricos. Y estaba feliz de ayudar. Con respecto a mis honorarios». Ahí vemos que, junto a Dacosta está David Alain, un mutante y X-Men en el universo 616 que usa el nombre de Prodigy. Magik responde: «El dinero ha sido transferido a tus cuentas, casi la mitad del PBI de la República Euroasiática. La pieza más importante del conocimiento es el valor que uno mismo se da, Magik», responde Manuel con convicción. «¿Cuál es tu verdadera ambición, Dacosta?», pregunta Iliana. «Esperaba que intentases conseguir la anomalía para ti mismo.
El favor de The Maker no se puede comprar con dinero después de todo. Demasiado problema e incertidumbre para mí, responde Da Costa. Prefiero mantenerme al margen. Solo soy un simple hombre de negocios, Iliana. Lo dudo mucho, responde ella. David intenta pedirle ayuda, pero Emmanuel le calla la boca, diciéndole que no interrumpa a los adultos cuando están hablando. Luego continúa. Ustedes los rusos son tan desconfiados. Todos esos años de comunismo. Nunca aprendieron cómo funciona el comercio, ¿verdad? Dime, ¿cuáles son sus planes para la anomalía? Eso no es de tu incumbencia, responde Magik, y luego se despide de él, cortando la comunicación. Luego de que se quedan solos, David suplica otra vez. Por favor, yo creo que me estoy muriendo. Da Costa, aún conectado a la cabeza de David, recibiendo su sangre, responde. Después de perder casi 2 litros de sangre, es notable que aún puedas pensar. Lo admito, he sido un poco codicioso, pero había olvidado lo embriagador que es. Ser siempre el hombre más inteligente en la sala. Oh, qué gran don. Empujar a esta persona en una dirección, a aquella en otra. Entender a alguien es poseerlo. Ver cómo cada decisión que toman, cada acción que realizan, conduce inevitablemente a la conclusión que yo elija. Ver el gran diseño y ponerte a ti mismo en el centro de él. Y mientras vemos imágenes de Miles, May y Nico, de Viper y Silver Samurai, de Hank y Janet, de Bruce Banner, de Colossus con Billy y más, se nos cuenta que en el próximo número veremos a Miles junto a Maystorm contra Magik. La historia continúa en las heladas tierras de Siberia. Miles piensa: he estado aquí durante lo que parecen meses y todavía no logro entender este lugar. Es tan frío y hostil y, sinceramente, extraño. No sé si alguna vez me acostumbraré. Incluso si no hablamos el mismo idioma, me alegra tener a una amiga a mi lado, Maystorm, la X-Men, ya que junto a él está May, de los X-Men de Japón, quien ha decidido acompañarlo. Maystorm se queja del frío y de no saber usar el bastón que Nico Minoru le prestó para ir a un lugar más cálido. Miles le responde que no es culpa de Nico que Rusia sea un lugar frío, y ella le responde que ya lo sabe, pero que decir eso la hace sentir mejor. Mientras avanzan, Miles le agradece por acompañarlo en la búsqueda de Billy, así como también el que ahora tengan apps traductoras para comunicarse, ya que ella habla en japonés, mientras que él lo hace en inglés, y hasta en español. En eso, los atrapa una fuerte ventisca, y ambos se quejan, a su manera, del frío extremo que se siente en Siberia. Sin embargo, al observar el paisaje, Miles señala que, al menos, la vista es impresionante. Y piensa, esto casi hace que valga la pena congelarnos el trasero. Mientras contemplan el paisaje nevado, Miles repite que es bueno no tener que hacer eso solo. May responde que ella piensa lo mismo, pero agrega que tiene que regresar pronto. En eso, ambos, al mismo tiempo, le preguntan al otro si ha visto la cabaña que aparece al frente. Miles desea que esté vacía, y May que tenga calefacción. Al entrar, se tranquilizan al verla desocupada, pero no tiene calefacción, así que May se dispone a resolver el problema. Y luego exclama: «Viento, manténnos calientes», lo que maravilla a Miles. Mientras se relajan, May reflexiona sobre lo increíble que es tener poderes, y luego le pregunta a Miles si puede contarle acerca de Storm, mientras le enseña una foto de ella en su teléfono móvil. Miles responde: «Solo la he conocido una vez, pero en mi universo, ella es la mutante. Es una de las mutantes más poderosas. De hecho, algunos incluso la llaman diosa. Es genial, pero también un poco intimidante. Aún así, creo que ustedes dos se llevarían muy bien si llegaran a conocerse». ¿De verdad? Eso sería tan genial, responde May. Supongo que sí, contesta Miles, sin emoción. Él se disculpa por arruinar el ambiente y explica que sigue preocupado por Billy y que extraña a todos en casa, en especial a Tiana, su novia. Recuerda cómo ella siempre lo ha apoyado y no quiere que piense que simplemente la ha dejado. May, sonriendo, le responde que ella no debe preocuparse por eso, ya que él no es muy bueno con las chicas.
Ella está feliz de ayudarlo como amiga y hará lo posible por devolverlo con los suyos. Luego sugiere que se vayan a dormir y Miles acepta, ya que la travesía por la tundra lo ha agotado. Pero Miles no puede dormir. Él no ha podido dormir bien en mucho tiempo. De pronto, algo lo sobresalta. Miles ve a una araña en la cabaña y se pregunta qué hace allí en ese clima. La criatura le responde: ¿No me reconoces, mi campeón? Miles se incorpora sobresaltado y grita: ¿Anansi? ¿Qué demonios haces aquí? En realidad, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Es otro de tus trucos? Anansi, mientras retoma su forma humana, replica: ¿Cómo me hieres, pequeño tejedor? Pensar tan poco de Kwaku Anansi. Mis poderes siguen siendo débiles en este universo, mi campeón. Una telaraña tan recién tejida no permite que Anansi extienda todo su alcance. Pero aún así persisto, dulce araña. Jaja, sí. Miles contesta: ¿Has venido para llevarme a mí y a Billy de regreso a casa? He estado aquí durante meses intentando encontrarla. Por favor, ¿puedes ayudarme, Anansi? Pero Anansi le confiesa: incluso esa tarea no puedo hacerla, mi Spider-Man. Un horrible dolor, de eso no hay duda. Pero nuestra conexión con este mundo es demasiado débil para que pueda extenderme mucho. Además, esto hará de la historia una de las más emocionantes. Miles, llorando, responde que no quiere una historia ni una prueba, sino encontrar a su hermana y regresar con su familia. Tiene miedo, está solo, y cada día que pasa, recuerda más a su universo original y a las personas que perdió. Anansi responde: escúchame, mi campeón, mi avatar, mi Spider-Man. No sé hacia dónde irá esta historia o cómo terminará para ti, pero prometo que mientras existan mitos que contar y canciones que cantar, Kwaku Anansi siempre estará a tu lado. Así que escucha bien, dulce araña. El camino por delante será duro, habrá dudas, se sufrirán derrotas, pero también hay lecciones en este dolor. ¿Entiendes esto? Miles responde que lo entiende, aunque admite que es muy difícil. Anansi concluye: tal es la carga de la vida, mi campeón. Nunca temas a tales desafíos. Haz, como dices tú, lo que sea que una araña pueda hacer. Miles observa a Anansi desaparecer y le pregunta qué está pasando. Anansi le responde: parece que mi tiempo en esta telaraña ha llegado a su límite. Un mundo muy curioso en el que nos encontramos. Una historia muy interesante. No temas, tejedor. Te elegí como mi gran campeón por una razón. Tienes fuerza más allá de la fuerza y determinación más allá de la determinación. Kwaku Anansi puede ser el dios de los trucos, pero nunca se le llamará mentiroso. Ve con bien, mi Spider-Man. Y recuerda que esta canción es cantada por un coro de más de uno. Luego de que se va, May se le acerca y le pregunta qué está pasando y si él hablaba solo. Miles responde que no es nada, que solo es el viento. Si tú lo dices, Miles, responde May. ¿Qué tipo tan raro eres?, agrega luego. Miles no le hace caso, pero le dice: probablemente deberíamos dormir un poco, May. Tengo el presentimiento de que mañana tendremos un día muy ocupado. Nos movemos al día siguiente, a la base de los Rasputin, donde Illyana tiene secuestrada a Billy. Varios cuerpos inertes se ven en el suelo, algunos con alas, otros de enorme tamaño. Magik aparece combatiendo con ferocidad, blande su espada y corta por la mitad a otro de esos guerreros alados, mientras dice: ¿en serio, Henry? Me duele que no hayas venido tú mismo. Mientras tanto, desde un cuadro con alas, Angry Dugari, Captain Britain, le responde: ¿me hieres, Magik? Esto no fue obra mía, fue una facción rebelde. De los Black Knights, los Caballeros Negros, del Captain Britain, tu guardia personal, con armas encantadas y gigantes de guerra completamente entrenados, lo interrumpe Magik. Un comandante rebelde de la guardia, continúa Henry, quizá actuando por un deseo de gloria o por una equivocada lealtad hacia mí, en contra de mis órdenes directas. Sí, claro, responde Magik. Banner dijo algo similar sobre los ataques de los ninjas de Children of the Light. Henry desestima la acusación y comenta: nos preguntamos por qué no has actuado. Has tenido a la niña en tu poder durante semanas. Ese es el problema con las familias reales de larga línea, responde Magik.
Tanta endogamia los deja a todos medios tontos. La llevamos a The City de inmediato. No hubo ningún efecto. Parece que los primeros informes estaban algo exagerados. Finalmente, mientras se deshace del último gigante, añade: sí, ella tiene el potencial de abrir la ciudad o cerrarla indefinidamente, pero solo es un potencial. Debe ser moldeado. Luego, mientras elimina el resto del ejército mágico, agrega: afortunadamente, tenemos gran experiencia en estos asuntos. Nuestros orgullosos técnicos han estado trabajando durante semanas para construir un aparato que canalice su aura en la secuencia de pulso correcta. Está casi listo. Ya veo, responde Henry. ¿Y qué pasará con la niña después? Magik, con la espada ensangrentada en la espalda, se lo revela. Por supuesto, la activación del aparato la destruirá por completo. Creo que, con lo que viene después, será una bendición para ella. Henry le pregunta: ¿te hace dudar? ¿Saber lo que podría salir de ahí? A veces me pregunto si no deberíamos disfrutar de los pocos meses que nos quedan, mientras podamos. Pero Magik, mientras decapita a un soldado que suplicaba clemencia, le responde: un terrible nuevo mundo está esperando nacer. La mayoría no sobrevivirá. Pero yo soy Ileana Rasputin, y mi familia somos famosos por sobrevivir. Soy Magik, reina del limbo y gobernante de la República Euroasiática. Y desataré el infierno, sí. Pero se ve interrumpida por una telaraña que le cae en la cabeza. Ahora, mientras ella hace un monólogo sangriento, le dice Miles a May. Ambos se presentan delante de Ileana. Él le pregunta si la pelea con esos Black Knights y hadas no la cansó. Magik responde que no, por lo que Miles, sacando su espada Venom, exclama: bueno, rayos, supongo que haremos esto a la antigua. Magik, con el rostro ensangrentado, contesta: han venido por la niña. Quizá eso signifique que me darán más pelea. De inmediato ataca a Miles, quien grita sorprendido porque la espada cortó su traje con facilidad. May interviene, atacando a Magik con sus vientos, pero Ileana reacciona lanzándole un rayo que sale de uno de sus portales mágicos, mientras la llama mediocre. Desde el suelo, Miles comenta que ya entiende cómo ella pudo vencer a un ejército entero, y le dice a May que necesitarán trabajar juntos. Pero May le responde que no hay tiempo para usar la aplicación de traducción, por lo que no entiende lo que le dice. Mientras Magik los ataca sin parar, Miles piensa: esta Magik es mucho más agresiva que la de mi universo. No nos da ni un segundo para respirar. Luego intenta conversar con ella, pero Magik le responde que habla demasiado, mientras lo golpea otra vez. May solo observa, impotente, mientras que Miles piensa: ya me estoy cansando de que esta mujer nos golpee. Tenemos que idear un código rápido para coordinarnos. Así que, espera, esto tiene que funcionar. Y luego, mientras levanta una mano, exclama: oye May, Tokusatsu. ¿Eh? Oh, espera, no entiendo, responde May. Como comentario, Tokusatsu es un género japonés de cine y televisión que utiliza de manera intensiva efectos especiales, y se asocia sobre todo con robots, superhéroes y monstruos gigantes como Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, Power Rangers o Godzilla. May, viniendo de Japón, lo entiende de inmediato. Miles y May realizan una pose de ataque sincronizada, levantando las piernas en el aire como un dúo de artes marciales. «Vamos a pasear traseros con estilo», exclama May. «Ojalá Hee-chan pudiera ver esto», refiriéndose a su amiga Hisako, Armor. Miles, por su parte, dice: «Wow, ojalá Gankei estuviera aquí para ver esto». Gankei es el mejor amigo de Miles. Magik, al verlos, les grita: «¡Idiotas, los dos!» y se lanza hacia ellos con la espada en alto. Pero es detenida por una combinación de los poderes de Miles y May. Magik comenta: «Nieve en los ojos es un truco sucio. ¿Qué creen que están haciendo?» «La dama busca respuestas, May», le dice Miles a su compañera, mientras ambos tiran con fuerza de las telarañas que rodean a Magik. «Así que te dejaré el resto a ti desde aquí», agrega Miles. Y May se encarga de lo que sigue, ya que mientras ambos golpean a Ileana en la cara con una patada combinada al estilo de Supercampeones, May lanza un grito: «Igarashi Kick»,
¡Patada Igarashi! Porque ella se apellida Igarashi, que en japonés significa 50 tormentas. Magic es lanzada violentamente contra una estructura y se estrella contra ella, mientras que Miles y May celebran su ataque exitoso, exclamando ¡increíble! Al mismo tiempo, y luego dándose un high five. Miles agrega ¡eso fue realmente genial! Por su parte, May exclama ¡eso fue realmente genial! Recordemos que ellos no se entienden, pero igual sonríen, emocionados por la victoria momentánea. De pronto, un sonido de alarma comienza a sonar, y Miles comenta que eso puede indicar dónde está Billy. Nos movemos adentro de la base de los Rasputin. Billy permanece atrapada dentro de una máquina rodeada de cables, mientras varios técnicos la vigilan. De pronto, todos son asesinados al mismo tiempo. Mientras eso pasa, alguien comenta: la señorita Rasputin es famosa por mantener instalaciones como esta inaccesibles a la teletransportación. Pero eso requiere concentración y esfuerzo. Y parece que ha estado ocupada. Suerte para mí. Ahí vemos que el que habla es Emmanuel da Costa, el Black King, el Rey Negro, quien ha usado los poderes de Longshot y Blink para teletransportarse hasta ahí. Por supuesto, la clave de todo está en los niños. Por supuesto, agrega, refiriéndose tanto a Billy como a los dos que lo acompañan. Luego coge a Billy en brazos y le dice: no te preocupes, pequeña. Amo a los niños. ¿No es cierto, Clarice? Finalmente, mientras se prepara para teletransportarse de vuelta, agrega: he sido paciente, pero incluso yo tengo mis límites. Ahora llevemos esta prolongada negociación a su final. Y ahí lo vemos, sosteniendo a Billy en alto frente a la cúpula de The City, la ciudad de The Maker. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el gran final, a la entrada de la casa de The Maker. La historia continúa en Latveria. Giles se enfrenta a Don Emmanuel da Costa, transformado en una criatura monstruosa, cuyos ojos lanzan descargas de energía. A unos metros, Billy observa confundida, incapaz de comprender lo que sucede. Magic yace en el suelo, inconsciente entre los restos del combate. Da Costa avanza con violencia, lanzando nuevas descargas. Miles los esquiva, sintiendo cómo el suelo estalla bajo sus pies. Da Costa grita que la niña le pertenece y que la victoria es suya. En medio del caos, Miles comprende que todo se salió de control demasiado rápido y recuerda cómo comenzó todo. Nos movemos al pasado. En la República Euroasiática, todo ocurre en un instante. Da Costa se teletransporta, llevándose a Billy. Miles grita con impotencia al verla desaparecer. Recuerda las advertencias. Todos aseguran que esa niña traerá el fin del mundo. Sin embargo, le cuesta creerlo al verla tan pequeña, tan inocente. La versión local de Magic aparece y, sin perder tiempo, abre un portal de teletransportación. Se lanza a través de él con furia, decidida a alcanzar a Da Costa. Al otro lado, Da Costa sostiene a Billy frente a The City, la ciudad de The Maker, mientras le ordena con voz firme que sea una buena niña y cumpla su propósito: traer el fin de los días. Miles logra cruzar el portal justo antes de que se cierre, dejando atrás a May. Ella no sabe a dónde fue, pero confía en que usará el bastón de Nico para regresar a su hogar. Lamenta no haberse despedido y espera que pueda perdonarlo. Finalmente, Magic y Miles emergen en Latveria. Da Costa se gira con sorpresa al verlos aparecer. Da Costa suelta a Billy mientras Miles se abalanza sobre él. Magic comenta que los ha manejado como si fueran juguetes, y admite que casi la impresiona, llamándolo viejo vampiro. Miles extiende su mano desesperado hacia Billy, pero una descarga de energía lo golpea en el aire y lo lanza hacia atrás. Al ver lo que ha hecho, Magic le pregunta si se trata de otra habilidad mutante robada. Da Costa le responde con altanería que ya ha superado a los mutantes. Abre su chaqueta y revela varios dispositivos conectados a su torso, explicando que ha reunido catalizadores superheroicos de todo tipo, tomados de la colección privada del Maker. Su cuerpo comienza a transformarse. Y le grita que le dará una muestra de su poder. Miles propone una tregua hasta que acaben con ese imbécil, pero Magic no le responde y se dirige a Da Costa, diciendo que sabía que no podía confiar en él para formar el ejército del Consejo, usando estos catalizadores, los supuestos Defenders, los defensores.
pero Da Costa la coge con una mano y la estruja mientras le responde que debió seguir su instinto. Sus ojos rojos brillan mientras afirma que puede verla, que puede mirar dentro de su corazón y observar su peor miedo, y que puede hacerlo realidad. Da Costa utiliza otro de sus poderes para crear una ilusión, haciendo aparecer delante de Magik a algunos de sus enemigos. Si sabes quiénes son los del frente, dímelo en los comentarios. Creo que los que están detrás de ella son Nastir y Sim. Da Costa le confiesa que tal vez la agregue a su colección cuando el Maker lo recompense por usar a esa niña para liberarlo. Miles corre hacia Billy y le pide que resista, pero Da Costa lo intercepta con un golpe brutal y lo aplasta contra el suelo. Da Costa ruge que los invasores de otra dimensión le parecen maravillosamente únicos y expresa que ansía beber su sangre cuando todo termine. Como comentario, este vampiro Da Costa me hace recordar a Barney, de Bloodhunt, cuando poseyó a Blade. Da Costa descarga 2 rayos desde sus ojos y golpea de lleno a Miles. Se burla de su traje, preguntándose si resistirá. Miles, herido y exhausto, responde que no puede tenerla, pero Da Costa lo deja caer, preguntándole quién se lo impedirá. Miles intenta acercarse a Billy, pero Da Costa lo toma de nuevo y, con voz grave y burlona, exclama que quiere ver qué secreto se esconde. Miles no puede dar crédito a lo que ve. Entre ruinas ardientes y columnas de humo, Miles permanece de rodillas en el centro de una ciudad devastada. Las lágrimas recorren su rostro mientras observa el silencio absoluto que lo rodea. Por un instante, se pregunta si está en un mundo olvidado. Luego comprende la verdad. No es un mundo olvidado. Es un mundo quebrado. Ante los ojos de Miles aparecen las figuras de sus padres de su universo original, además de la de Peter Parker. Da Costa sonríe con perversidad y dice que ya entiende, que Miles le teme al fracaso. Miles grita con todas sus fuerzas que eso no puede estar pasando, mientras Da Costa ríe con fuerza. De pronto, una voz infantil rompe el eco del horror. Billy, con lágrimas en los ojos, balbucea el nombre de su hermano y luego lo grita desesperada, su llanto resonando como un llamado que atraviesa el miedo y la oscuridad. Un destello de energía ilumina los ojos de Miles mientras recupera el control y le grita con furia que suelte a su hermana. El villano lo mira sorprendido y pregunta qué es eso. Miles responde que es la razón por la que está a punto de quedarse sin mandíbula. Luego, ya transformado, lanza un golpe devastador que impacta de lleno en el rostro de Da Costa, derribándolo. Miles corre a su hermana y la abraza. Ella lo abraza también y balbucea su nombre otra vez. Miles exclama que esa es su primera palabra, asegurando que definitivamente va a recordar ese momento. De pronto, ambos comienzan a brillar con una intensa luz azul. Miles pregunta qué está ocurriendo. Da Costa interviene y le ordena que la suelte, advirtiendo que dispersará sus energías. Pero Miles aprieta a Billy con fuerza. En ese momento, una voz se escucha desde arriba, diciéndole a Da Costa que lamenta informarle que ese es el menor de sus problemas. En ese instante, aparecen los Ultimates: Iron Man, Captain America, She-Hulk, Giant Man y Wasp. Steve les recuerda a los Ultimates que su misión es ganar tiempo y le indica a Wasp que lleve a la niña a un lugar seguro, mientras el equipo se lanza al combate. Desde el suelo, el villano se reincorpora, gruñendo con rabia, y dice que acabar con ellos solo asegurará que el Maker le otorgue su favor. Luego fija su mirada en Miles y declara que primero debe acabar con la araña. Da Costa vuelve a atacarlo, lanzando a Miles por los aires entre los escombros. El héroe golpea con fuerza contra una pared y gime de dolor mientras se sujeta el costado. Dice que la cabeza le zumba y que, incluso con el traje, sintió cómo se rompía una costilla. Con dificultad se incorpora y mira alrededor, pensando que al menos tiene un respiro de la pelea, aunque se pregunta dónde demonios está. El lugar es oscuro, con muros de piedra y una arquitectura que le resulta inquietantemente familiar. Una sensación recorre su mente, distinta a su sentido arácnido. Reflexiona que no es eso, que se trata de otra cosa, y siente cómo la energía en su interior vibra al acercarse a una cápsula iluminada. Se siente como en casa. Cuando toca el contenedor con el símbolo de una araña azul, una explosión de energía lo envuelve con un estruendo luminoso. Su mente se llena de imágenes y recuerdos que resurgen con fuerza. Miles lo ve, lo recuerda. Todo. La mordida. El momento en que la araña lo picó,
cambiando su destino para siempre. La máscara, la del Ultimate Spider-Man original. El poder, la fuerza que descubrió y lo convirtió en algo más. No creo que se refieran a Genki. La responsabilidad. Los héroes que lo inspiraron, Iron Man, Captain America y Thor de su universo original, con Steve estrechándole la mano. El miedo, la oscuridad y los monstruos que enfrentó, con Venom como ejemplo. La pérdida, el peso del dolor, la caída de aquellos que amaba, con su madre como ejemplo. La oferta, la mano extendida hacia Molecule Man, con la hamburguesa que cambiaría todo en Secret Wars. The Maker, el creador, su sonrisa fría en la que su propio rostro se refleja. Él lo recuerda todo. Miles jadea, apoyado contra la cápsula humeante, preguntándose qué demonios acaba de ocurrir. Desde la penumbra, una voz le habla, preguntándole si está bien. Miles levanta la vista. Ante él, el Capitán América se alza con firmeza. Miles lo mira sorprendido y responde, nervioso, que está bien. El capitán le ordena levantarse y le recuerda que la pelea aún no ha terminado. Iron Man observa el lugar devastado, señalando el daño que han causado y diciendo que deben sacarlos de allí cuanto antes. Miles, confundido, pregunta de qué están hablando. Tony explica que se refiere a los catalizadores superheroicos. Ellos han pasado meses asaltando las instalaciones del Maker para recuperarlos. Ese fue el primer lugar que atacaron, pero no consiguieron obtener todos. Debería haber docenas de catalizadores, pero solo quedan unos pocos. Da Costa debió llevárselos. Steve comenta que She-Hulk podría necesitar su ayuda y que deben apurarse. Miles le dice a Stark que el capitán tiene razón. Tony analiza los dispositivos y comenta que Da Costa ha usado los catalizadores para fabricar imitaciones de las cajas de origen, exclamando frustrado que le ha robado su propiedad intelectual. Añade que los que quedan son demasiado inestables incluso para él. El Capitán América sugiere que los tomen y se marchen. Tony responde que eso deja demasiado al azar y explica que, si el Consejo crea un ejército con esos artefactos, podría significar el fin de los Ultimates, por lo que necesitan una alternativa más segura. Steve propone destruirlos, pero Tony aclara que, aunque pueden destruir las cajas, los catalizadores son artefactos capaces de destruir mundos y no pueden ser destruidos. Steve pregunta qué sugiere entonces, y Tony admite que no lo sabe. Miles los interrumpe y les dice que él puede llevarlos. Steve lo observa sorprendido y le responde que es muy valiente, pero que no pueden pedirle que haga eso. Tony asiente y dice que ellos resuelven sus propios líos. Miles se mantiene firme y asegura que es la única opción. Explica que puede llevar los catalizadores a su universo y entregárselos a los Avengers, sus propios Ultimates, quienes se encargan de ese tipo de cosas todo el tiempo y se asegurarán de que el Maker nunca pueda encontrarlos. Steve alaba su rapidez de pensamiento. Tony replica que él es más rápido, y Miles responde que su lema es hacer lo que hace una araña. El Capitán América termina aceptando. Captain America se comunica con Hank para conocer la situación. Giant Man responde con calma, asegurando que todo está bajo control. Tony entrega a Miles el maletín con los catalizadores. Miles, decidido a no perderlos, los envuelve con una telaraña y los asegura en su espalda. Al regresar al campo de batalla, encuentran a Giant Man sujetando a Da Costa entre sus manos, convencido de que la confrontación ha terminado. Sin embargo, Da Costa libera una descarga desde sus ojos, rompiendo el agarre. Lo acusa de creerse superior y, antes de retirarse, promete que la venganza caerá sobre ellos. Él se encargará de eso. Tony señala a Magic, quien comienza a reincorporarse. She-Hulk interviene, asegurando que también pueden encargarse de ese problema. Magic no responde, se mantiene de pie y luego se teletransporta fuera del lugar, jurando beber de la sangre de Da Costa y condenando al resto al tormento eterno en Limbo. En la calma posterior, Billy se convierte en el centro de atención. Wasp, con una sonrisa, comenta lo adorable que es y comprende por qué tantos pelearon por ella. La niña sonríe y se aferra a su hermano. Miles la abraza con alivio y, entre lágrimas, se disculpa con ella por haberse demorado tanto. Finalmente, Hank sugiere que es hora de llevarlos a casa. Nos movemos al Triskelion, la base de operaciones de los Ultimates. Doom le devuelve la tarjeta a Miles, mientras le explica el arduo proceso de reconstrucción de la tecnología del Maker. A pesar de su complejidad,
Asegura haberla comprendido por instinto. Miles lo observa con asombro, sorprendido por estar en un mundo en el que Doom es un héroe. Intrigado, Doom pregunta por su contraparte en el universo de Spider-Man. Miles confirma que, en los mundos de los que viene, aquel hombre es uno de los mayores villanos de la Tierra. Doom pregunta si también tienen un Maker, y Miles responde que su universo original probablemente sea el lugar de origen de The Maker. El comentario despierta la sorpresa de Doom, que quiere saber si Miles conoce el verdadero origen del Maker. Miles asiente, recordando cómo, al llegar allí, recuperó fragmentos de su vida anterior. Una existencia en otro universo, con sus propios héroes, su propio Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Ellos tenían a sus Ultimates, no a los Avengers, y comprende que su antigua realidad no era tan distinta de esta. Doom, sorprendido por la revelación, exige respuestas sobre el origen del Maker. Miles le explica que aquel hombre comenzó como un héroe, uno de los primeros en su universo, pero con el tiempo, su idealismo se transformó en obsesión. Creó una ciudad perfecta a su imagen y trató de dominar el mundo, convencido de que solo él podía perfeccionarlo. Las imágenes de esa época cruzan la mente de Miles. El Maker erguido sobre su ejército de seguidores, su utopía convertida en control total. Doom escucha incrédulo, incapaz de aceptar que aquel ser alguna vez fue un héroe. Miles agrega que se hacía llamar Mr. Fantástico, pero que en realidad su nombre original era Reed Richards. El impacto de las palabras se refleja en los ojos de Doom. De pronto, un destello corta el aire. La pequeña Billy activa por accidente el dispositivo brillante. Y antes de que Doom alcance a preguntar algo más, ambos desaparecen ante los ojos metálicos de Doom. Nos movemos de vuelta al universo 616. En la habitación de Billy, un portal interdimensional se abre, y, desde él, caen Miles y Billy. Aún aturdido, Miles intenta orientarse mientras la niña ríe, completamente ilesa. Al escucharla pronunciar su nombre otra vez, Miles piensa en la confusión que causará cuando sus padres lo descubran. Apenas tiene tiempo de esconder los catalizadores bajo la cuna, antes de que la puerta se abra. Su madre entra, junto a su padre y su hermano, todos observando la escena con desconcierto. El padre, el más sorprendido, le pregunta por qué está vestido de esa manera. Miles, con Billy en brazos, los mira y responde que tiene algo importante que contarles. Finalmente, con los catalizadores brillando debajo de la cuna, la imagen se detiene, mientras una pregunta queda en el aire. ¿Es este realmente el fin de la historia? Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.